Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy sábado 16 de septiembre. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 30 y se titula Gracia para Todos. La gracia de nuestro Señor Jesús alcanza para todos. Nadie no está invitado, nadie está fuera. Todos son invitados, pero hay que hacer una decisión por Jesucristo, hay que seguirlo con todo nuestro corazón. Vamos hoy a leer una historia que está en Mateo 15, del 21 al 28. Recuerden que hemos estado viendo que Jesús está siendo rechazado por los líderes religiosos particularmente y está encontrando oposición, lo están acusando, están buscando una manera de hacerlo caer. Y Jesucristo llega un momento en el que se aparta incluso de la región de los judíos y se va a otra región donde no es pueblo judío, donde son extranjeros, gente que no sabe mucho quizá de Dios, del Mesías, del Antiguo Testamento, y se aparta Jesús probablemente para, pues me imagino que liberarse un poco de toda esa presión que está viviendo con los fariseos, para orar, para estar en calma, para estar con sus discípulos y poder enseñarles tranquilamente, pero también para enseñarnos algo muy importante que ya veremos el día de hoy. Vamos al texto bíblico que está en Mateo 15, del 21 al 28, pero primero vamos a orar. Gracias, nuestro amado Señor, porque día con día tú derramas gracia sobre nosotros. El solo hecho de despertar, el latir del corazón, cada respirar es una muestra de tu infinita gracia y te bendecimos por ello, bendito Señor. Te pido que ahora nos hables a través de esta escritura, Padre Santo, que tú tengas algo que decirnos, yo sé que lo harás. Permítenos escucharte y obedecerte. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos esta oración. Amén. Amén. Vamos a Mateo 15, del 21 al 28, dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mis amados hermanos, esta es una historia muy interesante y a lo mejor para nosotros no hay el impacto que debió causar en los primeros que escucharon esta historia, sobre todo si recordamos que el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos. ¿Por qué les digo que hay un impacto ahí que nosotros no logramos entender completamente? Porque resulta que la región de Tiro y de Sidón es una región extranjera, es una región que en varios momentos de la historia del pueblo de Israel habían sido enemigos del pueblo de Dios. No es propiamente la región de los filisteos, pero es hacia esa zona. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios siempre estuvo en contacto violento contra los filisteos. Bueno, en esa misma región, un poco más al norte, se encuentran las ciudades de Tiro y de Sidón. Eso se llama el pueblo fenicio. Y si bien en algunos momentos hubo relaciones cordiales, por ejemplo, en tiempos de David, cuando David construyó el templo, de esta región obtuvo materiales, pero también hubo momentos de enfrentamiento y sobre todo hubo momentos donde estas regiones de Fenicia, Tiro y Sidón, estas regiones eran una pésima influencia para el pueblo de Dios, una muy mala influencia para el pueblo de Dios. Les puedo decir muchos momentos, pero déjenme mencionarles una persona que fue muy mala influencia para el pueblo de Dios, Jezabel. Jezabel era una princesa de Tiro y de Sidón, de este pueblo fenicio. Y Jezabel se había casado con uno de los reyes de Israel y había hecho como propósito de su vida destruir la adoración a Jehová, matar a todos los sacerdotes de Jehová y oponerse a la verdadera fe de Israel. Era una región que espiritualmente había hecho daño al pueblo de Dios, era enemiga de Dios en muchos sentidos. Y bueno, todos sabemos que Canaán, los pueblos de Canaán habían sido pueblos sumamente violentos, sumamente paganos, que Dios había juzgado a través del pueblo de Israel cuando ocupó la tierra. ¿Y por qué digo todo esto? A lo mejor ustedes dicen, no me interesa la historia. Bueno, para que entendamos que Jesús está en una región extranjera, incluso podríamos decir hostil, casi que hasta enemiga, y se le acerca a una mujer de ese pueblo, que para empezar es mujer, en una sociedad machista. Para continuar es enemiga, o por lo menos si no es ella enemiga, sí, el pueblo al que pertenece es considerado como enemigo, como opuesto, como una mala influencia para el pueblo de Dios. Y resulta que esta mujer se acerca a Jesús y clamando le dice a Jesús, Señor, Hijo de David, reconoce que es el Mesías,
Probablemente no entiende lo que eso significa por completo, ni los discípulos entendían qué significaba eso, pero lo reconoce como Mesías. Y reconoce que en él está la respuesta a su gran necesidad. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, le dice. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Si ya el contexto es interesante, la respuesta de Jesús es todavía más impactante. Vamos a el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra, no le dijo nada, siguió caminando. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. O sea, esta mujer iba siguiendo a Jesús y a sus discípulos y Jesús no decía nada. La ignoraba. Y sus discípulos le dicen, Señor, haz algo, o sea, ya estás, ya para que deje de estar molestando. Eso de despídela es un poco ambiguo. ¿A qué se refieren los discípulos? ¿Que la corra o que le conceda su milagro para que ella pueda dejar de estar molestando? Parece que más bien se refiere a eso por la respuesta de Jesús. Miren cómo responde Jesús en el 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo les dice, mi misión es con las ovejas perdidas de la casa de Israel, con el pueblo de Dios. Esto es muy interesante y lo voy a explicar de una vez. No significa que a Jesucristo no le interesa los que no eran judíos, que a Jesucristo no le interesaba a los que no fueran del pueblo de Dios. No significa eso para nada. Ya vimos que sanó al siervo de un centurión, ¿se acuerdan? Al final del Evangelio, Jesucristo va a decir, vayan a todas las naciones y prediquen a toda criatura y hasta lo último de la tierra. No significa que a Dios no le importan las personas de otros pueblos. Dios llamó al profeta Jonás que fuera y les predicara a los ninivitas, que eran paganos extranjeros. No, a Dios le importan todos los seres humanos y Dios tiene una misión y Dios derrama su amor y su gracia para todos. Así se llama este devocional, gracia para todos. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Que Dios tiene un plan bien hecho. Dios no envió a su Hijo al mundo para ver qué pasa. Dios tenía un plan bien hecho. Desde hace siglos antes de que viniera Jesús a la tierra, Dios había llamado a un pueblo, Abraham, Isaac, Jacob. Los había sacado de Egipto en tiempos de Moisés, los había metido en la tierra prometida con su gracia y su poder. Había hecho de ellos una nación, les había enviado profetas. Dios tenía un plan a través de este pueblo, pero ese pueblo no eran los únicos escogidos, no eran los únicos bendecidos, no eran los únicos a los cuales Dios les iba a dar gracia y amor. Eran los elegidos para una misión. ¿Cuál misión? La de compartir el amor de Dios a todos. Por eso Jesús vino a ese pueblo, para que a partir de ese pueblo el evangelio se expandiera a todos. Y así fue, de hecho. Todos los primeros cristianos eran judíos. El problema es que no todos los judíos creyeron en Jesús. Muchos no creyeron en Jesús. Y el cristianismo se expandió a todos. Pero todavía no. Estamos en una época antes de la crucifixión, antes de la resurrección, donde la misión de Jesús sigue siendo primeramente a los judíos. Lo mismo dice Pablo después. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios que tiene que ver con primero al pueblo de Israel porque ellos habían sido escogidos para eso. Pero eso no significa que a los demás no significa que a los demás no, significa que a partir de los judíos para todos. Eso es lo que está diciendo Jesús y espero que quede muy claro. Versículo 25, Jesús acaba de decir, no soy enviado a las ovejas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero los judíos para que de ellos llegue a todos, ese es el plan de Dios. Pero miren cómo responde esta mujer. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vino y se postró. Literalmente se puso de rodillas. Y respondiendo Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta frase a muchos les causa problemas. Y debemos entender un par de cosas. La palabra perros el día de hoy, sobre todo si se le dice a una mujer, puede tener una connotación muy fea, extremadamente fea. No solo una mujer, también un hombre, pero Jesús lo está diciendo a una mujer, pero entendamos un par de cosas. Número uno, Jesús no está hablando en nuestro contexto del siglo XXI, en aquella cultura tenía un contexto diferente. No significa que en aquella época llamar perro a alguien fuera bueno, no, tampoco era algo bueno, pero no tenía todas las connotaciones que tiene hoy. Y número dos, Jesucristo no dice perros, dice perrillos, lo cual tiene una connotación más amigable, como diciendo los cachorros, suavizado. De cualquier manera,
Jesús está diciendo algo, está hablando de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? El pueblo de Israel. Y dice Jesús, no se puede alimentar primero a las mascotas antes que a los hijos. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Jesús está menospreciando a esa mujer y a los otros pueblos? No. ¿Saben qué creo? Creo que Jesús está tratando de que esta mujer llegue a la fe. Y Jesús le dice esto que es provocativo, provocador, para que esta mujer responda de esta siguiente manera. Miren la sagacidad con la que responde esta mujer cananea. Versículo 27. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa a sus amos. Sí, yo sé que viniste primero a los hijos de Israel, pero así como tú dices, hay que dar comida primero a los hijos y después a los perros, pero también los perros comen de las migajas que se le caen a los hijos. Esa mujer no se ofendió, no dijo, ay Señor, qué grosero eres, qué machista. No, al contrario, tomó la metáfora y dijo, sí, sí es cierto. Yo sé que tú vienes primero a las ovejas perdidas de Israel, pero también los perrillos recogen las migajas. Dame de esas migajas de tu amor que me pueden salvar. Y cuando digo migajas, no pensemos tampoco en términos modernos hoy día, cuando pensamos en las obras, sino simplemente en el contexto en el que Jesús está hablando con esta mujer. Primero los judíos y después los gentiles. Y miren lo que responde Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermosa historia, mis hermanos. Esta mujer muestra una fe en Cristo Jesús, una fe grande porque está puesta en el más grande de todos los seres que existen, nuestro Señor Jesucristo. Déjame decir las 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, acércate a Jesús aunque seas indigno. Esta mujer se sabía indigna. ¿Sabes qué? Como lo somos todos somos indignos, hombres y mujeres, extranjeros, gentiles mexicanos, tarahumaras, africanos, chinos, asiáticos, europeos, de donde seas. Somos indignos. No tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con que somos seres humanos pecadores. Sin embargo, esta mujer estaba en una cultura donde se le consideraba más indigna por ser mujer, por ser extranjera. Y ella no le importó y se acercó a Jesús. Mi hermano, acércate a Jesús. Aunque seas indigno, porque todos somos indignos y justamente Él así nos recibe. Ten una fe tenaz. Tenaz en el sentido de que no acepta obstáculos, los supera. Cuando crees en Cristo Jesús, no hay obstáculo que se te ponga enfrente. Número 2, ama aunque tengas que ir contra la corriente. Esta mujer hizo todo lo posible por acercarse a Jesús, por amor a su hija que estaba enferma, endemoniada, con complicaciones de vida espiritual, física, emocional. Y fue hasta Jesús. Así debe ser nuestra fe, una fe desinteresada, una fe que no es egoísta, que es altruista, que ama. Y número 3, arriésgate por el plan de Dios para tu vida. Esta mujer se arriesgó a tener una conversación con Jesús, lo fue persiguiendo, se postró delante de Él, insistió. Tengamos esa misma fe, mis hermanos. Y la manera como respondió es una fe inteligente, ¿no? Porque Jesús le dijo algo teológicamente, es cierto. Es necesario venir primero al pueblo de Israel. Esta mujer respondió muy inteligentemente, usando la propia metáfora de Jesús. Sí, pero hasta los perrillos comen las migajas. No te rindas, mi hermano. Insiste en la oración, en la petición al Señor, y Él responderá. Porque Él tiene gracia para todos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pido, Señor, que podamos recibir esa gracia maravillosa, Señor, con una fe tenaz, una fe desinteresada, una fe inteligente. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.